Bienvenidos a un nuevo video de su centro de capacitación Infoenfermería. Quien les habla es la licenciada Cintia y el día de hoy, continuando con nuestras clases del ENAE gratuito rumbo al 2024, nos toca trabajar lo que viene a ser salud del niño. Dentro del temario de salud del niño hay cosas muy importantes que tenemos que resaltar y que ustedes sí o sí tienen que estudiar y ir recordando para el examen ENAE. Y vamos a empezar con lo que viene a ser las pautas o el temario. Recuerden que salud del niño trabaja lo que viene a ser salud del lactante, preescolar, lo que viene a ser directamente a nivel de salud del escolar como tal. Ya todo eso abarca salud del niño. Acá ustedes tienen sí o sí que repasar la norma técnica de anemia, la norma técnica de inmunizaciones y dentro de lo que viene a ser, por ejemplo, cuidados a los pacientes con problemas respiratorios, porque estaba viendo en los últimos años lo que viene a ser asma, por ejemplo, lo que viene a ser neumonía también. A nivel gastrointestinal, sí o sí tienen que saber lo que viene a ser los planes de tratamiento para lo que viene a ser EDA y parasitosis. Y a nivel dermatológico, las enfermedades exantémicas como la varicela, la rubiola y el sarampión. Tienen sí o sí que recordar esas enfermedades. No olvidarse, vuelvo a repetir, desnutrición y anemia es un tema que siempre viene, si no viene a nivel de estadística, viene a nivel, por ejemplo, de sintomatología. Las diferencias entre Huascorco y marasmo, que también ha venido 2021-2022 preguntas de examen. Y otros puntos que sí o sí también tienen que ir repasando, ir estudiando, ¿no? Aquí ustedes pueden tener el temario. Si bien es cierto, tal vez van a aumentar algunos temas o tal vez quiten otros, pero en esencia sigue siendo lo mismo. ¿Ya, colegas? Entonces empezamos con la primera pregunta. Nos dice, la enfermera, al valorar al niño con manifestaciones de sarampión, a partir del tercer al séptimo día debe tener cuidado para identificar en la cavidad oral. En este caso ya nos está hablando directamente ¿de qué? De la enfermedad del sarampión, que es una enfermedad exantémica, ¿no? Que vamos a ver que va a haber, en las enfermedades exantémicas hay pruritos, hay unos granitos, ya sea sarampión, ya sea varicela, ya sea rubiola. Entonces nos dice que el sarampión, ¿qué evalúo? El prurito, las manchas de Koplik, el exceso de secreciones, el dolor o los ganglios suboccipitales dolorosos. Para esto, esta pequeña tabla, para que ustedes lo tengan, pueden repasar. Tenemos lo que viene a ser sarampión, rubiola y varicela. ¿Ya? Entonces, si a ustedes en el examen les preguntan por las manchas de Koplik, ¿no? Que es a nivel de sarampión, que es lo más indicado, ya saben que es sarampión. Si en caso les pongan, por ejemplo, las manchas de Forschheimer, estamos hablando de rubiola, y aparte de las adenopatías retroauriculares cervicales posteriores y posterooccipitales, dolorosas aquí en la palpación. Y en caso estemos hablando de la varicela, vamos a ver que esas, y justo esa fue, por ejemplo, pregunta del examen 2023-1. Te decía, ¿cuáles son las etapas de lo que vienen a ser las pápulas o las lesiones de varicela? Pasan por un periodo de ¿qué? Vamos a enfocarnos acá. Pápulas rojas, vesículas y costras. Ese es el proceso que tienen las lesiones de la varicela. Entonces, ya ustedes más o menos ya saben cuál es la respuesta, por ejemplo, para la pregunta que les hice. Si nos habla de sarampión, nosotros evaluamos en la cavidad oral que las manchas de Koplik. Siguiente pregunta. Nos dice. El lactante debe tener un alto aporte energético en la alimentación complementaria por las características propias de la edad y sobre todo porque nos está hablando del lactante, ¿no? Entonces, nos dice, la velocidad acelerada del crecimiento, el adecuado crecimiento y desarrollo, la velocidad acelerada del desarrollo o el enlentecimiento del crecimiento. Si estamos hablando de un lactante, ¿no? Y ahí vamos a recordar cuál es la ganancia de peso, ¿no? Más que todo en esta etapa se evalúa la ganancia de peso y de talla. Entonces, es la velocidad acelerada de qué? Del crecimiento, porque un niño no vuelve a crecer. En menores de un año o incluso en menores de 2 años, el crecimiento así no se vuelve a crecer, porque vamos a ver que incluso la ganancia de peso va a ir acortándose poco a poco, hasta que en un momento el niño cuando tenga 3 años va a subir como 1 kilo por mes o un poco menos, igual para talla, pero la ganancia que tiene incluso es mucho más amplia la brecha de crecimiento en el útero, pero esta se va a ir desarrollando
o se va a ir complementando, disculpen, a partir de que el niño nace o el recién nacido hasta el primer año y los primeros 2 años de vida. ¿Ya? Entonces la respuesta correcta sería la A. Siguiente pregunta, nos dice, luego de la aplicación del test peruano de evaluación del desarrollo del niño, ¿no? Que es a partir de los 0 a los 30 meses, ¿el diagnóstico incorrecto cuál es? ¿Trastorno del desarrollo, desarrollo normal, adelanto del desarrollo psicomotor o problemas en el desarrollo? ¿Cuál es el incorrecto? O sea, ¿qué quiere decir? Que de estas cuatro opciones, una está mal y tres son correctas. Y vamos a recordar brevemente lo que vienen a ser nuestras escalas, ¿no? La evaluación del desarrollo que deberíamos estar trabajando en nuestros controles de crecimiento y desarrollo. Tenemos la escala de evaluación del desarrollo psicomotor, que es el EDP, que se evalúa de 0 a 24 meses, donde evalúan las siguientes áreas, que también ha sido pregunta de examen. ¿Qué evalúa, no? A nivel de lenguaje, a nivel social, a nivel de coordinación y a nivel motor. A nivel del TEPSI, la evaluación es a partir de los 2 a los 5 años y vamos a ver que este evalúa coordinación, lenguaje y motricidad. Y a nivel de lo que viene a ser el test peruano, y que es la simplificación del EEP y el TEPSI, este se evalúa a partir del mes hasta los 30 meses o incluso antes, ¿no? Pero nosotros normalmente nuestros controles recién a partir del primer mes. Y vamos a ver acá cuáles son los parámetros de valoración. ¿Hay riesgo del trastorno del desarrollo? Sí. Hay desarrollo normal y hay trastorno del desarrollo. Si ustedes evalúan o buscan el test de peruano y ven la parte, también existe el adelanto del desarrollo. O sea, si existe el adelanto del desarrollo, lo van a encontrar. Entonces, ¿cuál estaría mal o cuál sería el diagnóstico que no corresponde? La D. No existe problemas en el desarrollo. O existe trastorno o hay un adelanto del desarrollo o hay un desarrollo normal, ¿no? Entonces la respuesta correcta sería la D. Siguiente pregunta nos dice, ¿usted como enfermera conoce que los aspectos intrínsecos en el proceso de crecimiento y desarrollo del lactante cuáles son? Hereditarios, hormonales, neuronales, nutricionales o de estimulación. Para eso recordemos, una palabra acá que quiero resaltar es intrínsecos. ¿Qué nos da a entender esa palabra? Ustedes cuando den su examen siempre vean las palabras resaltantes, porque hay veces solo te ponen como que un caso práctico, pero prácticamente te preguntan por algo en específico. Entonces, todo lo que esté de más, por así decirlo, no cuenta. Entonces, en este caso vamos a recordar brevemente que los factores que pueden afectar el crecimiento de un niño, imagínense, este va a ser nuestro niño, los, lo que vienen a ser los factores intrínsecos son todos aquellos con los cuales el niño nace, o sea, es de él. Directamente viene del niño, de la niña, de la persona. ¿Cuáles son esos? La genética, porque ya la genética está, eso no se puede cambiar, ¿no? Las enfermedades con las cuales nosotros vamos a nacer y a nivel hormonal, que es algo que puedes recibir un tratamiento y demás, pero ya está ahí, o sea, viene de nosotros. ¿No? Muy diferente a los factores extrínsecos, que en este caso van a ser aquellos que vienen de la familia, ¿no? Dependiendo al soporte que pueda dar mamá, que pueda dar papá o el círculo cercano que está alrededor de este niño, como los aspectos socioeconómicos. No es lo mismo tal vez la alimentación que va a recibir un niño que papá y mamá tienen la economía suficiente a un niño que lamentablemente tal vez solo está con mamá o solo está con papá y viven en pobreza y extrema pobreza en nuestro país, que es algo del día a día. Si ustedes están haciendo su internado rural o están haciendo o han visto parte de lo que viene a ser la situación socioeconómica en nuestro país, muchos niños sufren. Hay niños que comen una vez al día, que el desayuno es un ponche de habas sin pan, sin nada, absolutamente sin nada. Entonces, esos son los factores extrínsecos, ¿no? Un ejemplo para que me entiendan. Los aspectos étnicos que vienen de fuera son, el niño no decide dónde van a nacer. Los aspectos nutricionales, porque va a depender igual si mamá, papá tienen o le pueden dar. Actividad física, la tendencia secular y el ambiente geográfico y climático. Entonces, esos son los extrínsecos. Los intrínsecos, ¿cuáles serían? Los hereditarios, sí, los hormonales también y los neuronales. Los extrínsecos, todo aquello que el niño no puede venir, son los nutricionales o la estimulación, que también va a depender de papá, de mamá, de la enfermera del centro de salud, si hace o no cumple su función. ¿Ya? Entonces, la respuesta correcta sería la C. Siguiente pregunta, nos dice,
La desnutrición en niños, según el tipo de carencia por déficit nutricional severo total o específico a nutrientes, son kwashiorkor y marasmo. Cada uno de ellos tiene características propias, entre las que están, ¿no? Uno, kwashiorkor se da por ingesta de dieta rica, ¿no? Vamos a resaltar acá, rica en proteínas y se presenta en la primera infancia. Dos, el kwashiorkor se da por ingesta de dieta escasa en proteínas y se presenta en la primera infancia. Tres, el marasmo es por deficiencia de proteínas y calorías, aparece en los 3 primeros años. Cuatro, el marasmo y kwashiorkor tienen iguales características, ¿no? Te dice iguales características y aparecen en los primeros 4 años. Cinco, ambos afectan el rendimiento académico de los niños. Así, por ejemplo, si esa fuera una pregunta de su examen, esta fue pregunta del 2021, se repitió 2022 también. Les pregunto, así no recuerdes qué es huasharco, no es marasmo, y recuerdes brevemente lo que en algún momento tu profesor, cuando estabas llevando atención del niño en la universidad, podemos recordar. Huasharco se da por la ingesta de dieta rica en proteínas. En general, esos dos tipos de desnutrición siempre se dan por lo que viene a ser una escasa alimentación, no por un exceso de proteínas o un exceso de carbohidratos. Entonces ya por ahí sabes que el uno no es, por ejemplo. Así, simple. Luego, otro que nos llama la atención. ¿El marasmo y el kwashiorkor tienen iguales características? No, porque si ustedes recuerdan, un niño marasmático es aquel niño que es delgado. Aquel niño, y eso normalmente nosotros lo vemos en nuestro país, ¿no? Parte de lo que viene a ser Latinoamérica, tenemos niños que tienen marasmo, que son niños delgados, que incluso la delgadez es tanto que se le puede notar hasta las costillas. Esos son los niños marasmáticos. A diferencia de los niños con kwashiorkor, que también tienen desnutrición, pero ellos tienen una falsa obesidad. ¿A qué me refiero con eso? Que el niño con kwashiorkor es delgado, tiene la misma condición delgada del niño, a excepción de la parte del vientre. La parte del vientre de un niño con kwashiorkor es abultada, por eso es que decía que tiene una falsa obesidad. Entonces vamos a ver que en este caso no tienen iguales características, o sea, cada una tiene una diferencia. Incluso en Huashuarco vamos a ver que los niños pueden llegar a tener lo que viene a ser una edematización que los hace ver gorditos, pero vuelvo a repetir, son niños desnutridos, ¿no? Entonces no tienen iguales características. Ya con eso, así ustedes no recuerden cuál será la respuesta o qué será Huashuarco por ingesta de proteínas o de carbohidratos, o tal vez de los dos, pero ya tienes tu respuesta, que sería en este caso, por ejemplo, 2, 3 y 5. Pero ahora les explico un poquito más con la tabla de lo que viene a ser el iPad. Y vamos a ver que el marasmo es una desnutrición crónica y el kwashiorkor es una desnutrición aguda. Marasmo tiene un déficit de proteínas y energía y kwashiorkor a nivel solo de proteínas. El marasmo es más común en niños, esto como les digo, si ustedes buscan ahorita, y muchos por curiosidad van a entrar a buscar diferencias entre marasmo y kwashiorkor, hay diferentes literaturas. Hay una literatura directamente de la OMS, hay otra literatura, básicamente bibliografía, a nivel de lo que viene a ser la Escuela de Pediatría de España, ¿no? Entonces, en este caso, en algunas nos van a decir que es menor de 2 años, que se da directamente en niños a menores de 2 años, y el kwashiorkor ya es a partir del año o incluso en niños mayores de 2 años. Eso es lo que ustedes sí buscan, ¿no? Como les decía, un niño marasmático es un niño así, delgado, muy, muy delgado. Mire, es huesito, prácticamente. Pueden llegar hasta ese nivel, sí. Y Huashuarco normalmente, como les digo, los niños tienen una edematización conocida también como anasarca, donde si bien es cierto los bracitos así van a estar medio gorditos, pero es porque tienen la edematización, no porque estén bien alimentados, pero y el vientre es abultado. También recuerden que pueden presentar lo que viene a ser a nivel del cabello, este tipo de niños llegan, están medios rubios, ¿no? Por la desnutrición que llegan a tener. ¿Ya, colegas? Bien. Entonces, la respuesta correcta, 2, 3 y 5. Siguiente pregunta. Nos dice, existen teorías que fundamentan los cambios que la persona experimenta en su desarrollo psicosocial. Por ejemplo, un escolar no se conforma con jugar y se convierte en trabajador para merecer el reconocimiento de su propio esfuerzo. Este enunciado corresponde a quién. Acá, por ejemplo, ustedes ya pueden leer algo, ¿no?
Así digas un escolar, no se conforma con jugar y merece y todo eso, ¿no? Vamos a ver que acá nos menciona el desarrollo psicosocial. Y ahí está la palabra. Así no recuerdo si es la teoría de Piaget, de Erickson, de Freud o de Colbert, pero ya te dice psicosocial, ¿ya? Entonces, lo que también tienen que recordar para el examen o ya ir estudiando, sí o sí, son las teorías. La teoría de Piaget, que ha venido en preguntas de examen, Erickson, y la de Freud, que sí ha venido en examen. Estas han venido, son en preguntas de examen desde que empezó lo que vienen a ser los exámenes en AI. Entonces, en este caso, si te dice psicosocial, ¿a quién nos referimos? A la teoría de Erickson. Que vamos a ver que esta va a evaluar a nivel de infancia, a nivel de lo que viene a ser lactante, preescolar, escolar, adolescente, adulto joven, maduro y mayor, que ya sea confianza versus desconfianza, autonomía versus vergüenza y duda, iniciativa versus culpa, laboriosidad versus inferioridad, búsqueda versus difusión de identidad, intimidad versus aislamiento, generatividad versus estancamiento y la integridad versus la desesperación. Eso es lo que nos dice Eric Erickson. Entonces, la respuesta correcta sería la B. Siguiente pregunta. Nos dice, usted como enfermero o enfermera sabe que las infecciones respiratorias, incluyendo las neumonías en los niños y niñas lactantes y preescolares, han disminuido significativamente en los últimos años, debido al ingreso en el esquema de vacunación de las siguientes vacunas, ¿no? Neumococo, influenza, SPR, Haemophilus influenzae o pentavalente. ¿Qué opina? Te dice y te está hablando básicamente de qué. ¿De qué vacunas previenen las neumonías? ¿Por qué han disminuido? Y ahí recordamos nuestro calendario de vacunación, ¿no? Que también se ha visto modificado. A la fecha estamos con la norma técnica, la 196. La modificación ha surgido el otro año. ¿Qué opina? Incluso 2022. 2022 fue la modificación. Vamos a ver, y esa también fue una pregunta que causó cierta controversia, ¿no? Ustedes van a ver si buscan videitos o explicaciones. Hay muchas personas que se van por una respuesta en específica, pero recordemos básicamente neumonías. ¿Cuál de esas? Porque nosotros tenemos vacunas que sí previenen contra las neumonías. Entonces, ya por descarte, por ejemplo, la SPR es sarampión, paperas y rubiola. No tiene nada que ver con la neumonía, ¿no es cierto? Ya, por ejemplo, no es la 3. Ya. 1, 4 y 5, 1, 2 y 4. Neumococo. ¿Qué nos dice la vacuna de la neumococo? Su primera prevención es contra la otitis, ¿no? La otitis media, lo que viene a ser la neumonía. Entonces, la neumococo sí es, ¿no? O sea, no hay dudas con la neumococo. Perfecto. Luego tenemos la influenza como tal. Tenemos la Haemophilus influenzae y la pentavalente. Acá les pregunto, colegas, la pentavalente, ¿cuáles son? Esa protege, es una vacuna que protege contra 5 enfermedades. ¿Cuáles son esas 5 enfermedades? ¿Recuerdan? Ya, a ver, vamos a recordar. Acá. Este es el esquema regular de vacunación. Le pueden tomar captura de pantalla, ¿no? Y si pueden, lo pueden compartir y nos etiquetan, por favor. Vamos a ver que en este caso, a ver, les hablaba de la pentavalente. La pentavalente nos protege contra 5 enfermedades: hepatitis B, lo que viene a ser el tétanos, la tos convulsiva, el Haemophilus influenzae tipo B y lo que viene a ser la difteria. Acá les pregunto, ¿el Haemophilus influenzae tipo B contra qué nos protege? Si bien es cierto, han revisado, imagino, la norma técnica y nosotros tenemos una vacuna netamente Haemophilus influenzae tipo B. ¿Para qué se utilizarían? ¿Recuerda? Estarán respondiendo, ¿no? Vamos a ver que en este caso el Haemophilus influenzae tipo B es protege contra lo que viene a ser que las neumonías. Y aquí está, mire. Esta es la vacunita. ¿Y cuáles son las indicaciones? Confiere inmunidad ante la infección por Haemophilus influenzae tipo B, el agente causal responsable de qué? De neumonía, meningitis y otitis media. Hay una vacuna que se aplica sí, pero esta vacunita así como tal, por eso es que muchas personas no la conocen. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez realmente han visto la vacuna influenzae o Haemophilus influenzae? Me van a decir, no.
¿Por qué? Porque esta vacuna se aplica recién cuando el paciente ha hecho shock anafiláctico a la primera vacuna de la pentavalente. A la primera dosis, nuestro niño o niña hace shock anafiláctico y se ha demostrado que es shock anafiláctico a la vacuna pentavalente y puede aplicarse lo que viene a ser la Haemophilus influenza de tipo B a lo que viene a ser la segunda y la tercera dosis en niños menores de 1 año para completar el esquema de vacunación y ya no se le aplicaría la pentavalente. Entonces, la respuesta correcta sería 1, 4 y 5. La neumococo sí, el Haemophilus influenzae, porque les acabo de explicar que esta es una vacunita que sí está en el calendario, que lo tiene el MINSA. O sea, sí se tiene la vacuna. Y la vacuna de la pentavalente. ¿Por qué la pentavalente, licenciada? Porque les estoy mostrando que la pentavalente, uno de los componentes de la pentavalente es el Haemophilus influenzae tipo B. Por ahí alguien me podría decir, ¿y por qué no la influenza? ¿No? Alguien va a decir, ¿por qué no? Y vamos a ver que lo que viene a ser la influenza, esta protege contra las cepas justamente de eso, de la influenza A, lo que viene a ser la H1N1 y la H3N2 y las cepas de influenza tipo B. Eso se dice dentro de las, incluso dentro de la composición, dentro de las indicaciones, básicamente para conferir inmunidad contra la influenza. Que más adelante una influenza podría desarrollarse en una neumonía si es que la mamá no tiene los cuidados necesarios con su pequeño, sí. Pero las vacunas preferentemente para neumonía son neumococo, Haemophilus influenzae y la vacuna pentavalente, que dentro de sus 5 componentes tiene lo que viene a ser esta, confiere también inmunidad contra la Haemophilus influenzae tipo B. ¿Ya? Entonces la respuesta correcta es la B. Siguiente pregunta, nos dice, la vacuna contra la varicela se administra de la siguiente manera. O, claro, varicela, vía subcutánea con jeringa de 25 por 5 octavos, no, este es 25G por 5 octavos de pulgada. Vía subcutánea con jeringa 23 por 3 octavos de pulgada, o es intramuscular. Y recordemos, varicela generalmente. Entonces, colegas, para esto hay que recordar que la varicela es una vacuna que se aplica de manera subcutánea a 45 grados. Y eso sigue en la norma, en lo que viene a ser el músculo deltoides. Acá lo que tenemos que recordar es con qué jeringa se aplica, ¿no? Y vamos a repasar un poco del calendario. Igual le pueden tomar captura de pantalla, no se preocupen, y nos etiquetan para que podamos repostearlo también. Y vamos a ver que en este caso, este es un cuadrito que nos va a ayudar bastante a entender el calendario de vacunación. Nosotros tenemos en el ministerio las vacunas dentro de lo que viene a ser, si son vía oral, por ejemplo. Acá, ya, no, acá está. Ya. Si son vía oral, no va a haber mucho inconveniente, que son la vacuna de la rotavirus, que allá viene una jeringa precargada en una presentación monodosis. Y tenemos lo que viene a ser la vacunita de la APO, que son 2 gotitas, que esta sí viene en una presentación multidosis, en donde vamos a ver que el frasquito incluso aperturado dura hasta 4 semanas. Y vamos a ver que se tiene que dar 2 gotitas a 2 centímetros de la boquita del niño para que no haya contaminación cruzada con los demás, con nuestros demás niños o pacientes. Ya, entonces vamos a ver que en este caso, esas son las vía oral. Luego tenemos las intramusculares, que en este caso, por ejemplo, tenemos lo que viene a ser, la mayoría de cantidad de vacunas son intramusculares. Ahí tenemos la pentavalente, la neumococo, la IPV, lo que viene a ser la hepatitis B, la DPT, lo que viene a ser la influenza, la VPH, la hepatitis A. La DT adulto también es intramuscular. Y tenemos lo que vienen a ser las subcutáneas, ¿no? En este caso, las subcutáneas, tenemos lo que viene a ser la SPR, me van a disculpar, tenemos lo que viene a ser la varicela, justamente hace un rato les explicaba, tenemos lo que viene a ser AMA, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que recordar acá? Todas las intramusculares se aplican con la jeringa 25G por 1 pulgada, todas las intramusculares, sin excepción. Incluso en adultos se aplica con la 25G por 1 pulgada. Y todas las subcutáneas se aplican con la 25G por 5 octavos de pulgada.
Acá falta un tipo de lo que viene a ser una vía de administración de vacunas, que viene a ser la intradérmica, que en este caso la única vacuna es la BCG, que se aplica en el recién nacido. Vamos a ver esta. Y se aplica, la agujita es más finita. Los que están tal vez haciendo el internado y han hecho sus prácticas, van a ver que en este caso es una jeringuita muy finita y es la 27G por 1/2 de pulgada. La dosis actual con la cual se está trabajando es la 0,1 ml. Ya, colegas, entonces, para dar respuesta a nuestra pregunta, vía subcutánea con la jeringa 25G por 5/8 de pulgada. Siguiente pregunta. Dice, al consultorio de vacunación llega una madre con su niño de 8 meses y un día de vida. Al revisar el carnet de vacunación se encuentra lo siguiente: que el niño ha recibido las vacunas de recién nacidos, tiene las vacunas de recién nacido y a los 5 meses de edad vamos a ver que le han aplicado la primera IPV, la primera neumococo y la primera rotavirus, ¿ya? Las vacunas que se le deben aplicar, ¿cuáles son? No, o sea, a los 5 meses se le ha aplicado todas las vacunas. Ahí estaría faltando también la primera dosis de pentavalente, ¿no? Acá también se le ha aplicado la primera dosis de pentavalente. Falta agregar eso, ¿ya? Y te dice que a la fecha tiene 8 meses y un día. O sea, este niño tiene vacunas de recién nacidos, sí. Tiene la vacuna de los 2 meses, que es bien en bloque, que son 4 vacunas también, que vendría a ser la primera penta, la primera IPV, la primera neumococo y la primera rotavirus. Y le faltan las segundas dosis que serían a los 4 meses, ¿no? Que igual sería la segunda dosis de pentavalente, la segunda IPV, la segunda neumococo y la segunda rotavirus. Pero ya está viniendo a los 8 meses. Hay una vacunita acá, básicamente la pregunta se refiere a lo siguiente. Se refiere a si el niño va a recibir la vacuna de la rotavirus o no va a recibir la vacuna de la rotavirus. Esa es la pregunta clave acá. Y vamos a recordar el calendario de vacunación. Y vamos a ver qué nos dice la norma técnica, la 196. Y nos dice lo siguiente, que un niño, ojo que estamos hablando de la 196, la 141, si ustedes tal vez han hecho prácticas por cuando todavía esta norma estaba vigente, la vacuna rotavirus ha cambiado y se ha visto modificada de la siguiente manera. La norma técnica a la fecha nos dice lo siguiente, que un niño tiene para recuperar la vacuna a los 8 meses y 0 días. Esa es la condición. La 196. 8 meses, 0 días puede recuperar, ya sea la primera o la segunda rotavirus. Pero esa es la fecha límite. Recuerden que en la 141 decía 7 meses y 29 días, ¿no es cierto? Para recuperar la segunda dosis incluso, porque la primera tenía una fecha límite que era de 5 meses, 29 días. Pero eso ya no. Te dice que tanto la primera y la segunda rotavirus solo se pueden recuperar a los 8 meses y 0 días. ¿Qué quiere decir eso? Ahorita estamos, recuerden que parte del ENAE no es mucha práctica. Una cosa es que en la parte práctica ustedes puedan modificar fechas, que no es lo correcto, pero se puede hacer por estadística. Muy diferentes en la norma y dentro de lo que vienen a ser los exámenes ENAE, ustedes se tienen que basar en la norma. Si te dice 8 meses y un día, ¿le corresponde la vacuna rotavirus, colegas? Les doy un ratito para que lo piensen. ¿Sí o no? Comenten. No, ¿verdad? No, no le podría aplicar porque ya tiene 8 meses y un día. Y las fechas en cuestión de norma son exactas. Entonces, le correspondería que la segunda dosis de pentavalente sí, la segunda dosis de IPV también, la segunda dosis de neumococo. No le podría poner rotavirus, no, ya, no le podría, no le corresponde. Acá, dosis de pentavalente, neumococo y rotavirus, vuelvo a repetir, no rotavirus. Y la D, ¿no? Según IPV, neumococo y rotavirus, pero en este caso tampoco rotavirus, ¿no? Ya habíamos mencionado que no. Y ya le podríamos también aplicar lo que viene a ser su influenza, porque ya tiene 8 meses y podemos también, en este caso, hacer la primera aplicación de su influenza si es posible. Ya, entonces la respuesta correcta sería, ¿cuál? La C, colega. Ya, la C. Rotavirus ya no.
Segunda dosis de pentavalente, segunda IPV, segunda neumococo y primera influenza. Ya la sé, por favor. Siguiente pregunta. Nos dice, el profesional de enfermería debe orientar a la madre respecto a la prevención de accidentes en niños, evitando los siguientes factores de riesgo. Dejar a los niños solos o con personas que no están en condiciones de realizar cuidado. ¿Tengo que evitar eso o no? Porque te dice evitando los siguientes factores de riesgo. ¿Tengo que evitar? Sí, tengo que evitar esto. Control de la temperatura del agua del baño y de los alimentos. Eso no tengo que evitar. Eso es algo que se tiene que hacer y le tengo que orientar a la mamá que lo tiene que hacer todos los días, ¿no? El acceso a objetos pequeños, claro, tengo que evitar eso. El acceso a objetos pequeños como botones, canicas o monedas, porque el niño se puede atragantar. Protección de enchufes, por supuesto, eso también voy a recomendar a la mamá. Y voy a evitar que los depósitos de agua y piscinas, porque el niño se puede ahogar. Ya, entonces la respuesta correcta, uno, 3 y 5. Siguiente pregunta, nos dice, el acompañamiento familiar es fundamental en la hospitalización del niño o la niña, ya que permite prevenir problemas de salud mental en el futuro y su importancia radica en qué. A. El proceso de hospitalización en los niños genera situaciones relativamente estresantes para el niño o niña. B. El proceso de hospitalización en los niños no influye negativamente en su estado de ánimo. C. El proceso de hospitalización en los niños genera trastornos de tipo físico, psicológico y motor. O D. El acompañamiento familiar durante el proceso de hospitalización en los niños contribuye al incremento de infecciones intrahospitalarias. Esa es una pregunta más situacional, no es tanto teórico, porque si ustedes googlean tal cual no les van a dar una respuesta eh, específica. Entonces tienen que analizar y decir, bueno, esta sí, esta no y esta sí. ¿No? Entonces, en ese nivel recordemos que el acompañamiento familiar dentro del servicio de hospitalización en el servicio de pediatría es importante. El niño necesita la compañía de mamá o papá porque lamentablemente nosotros como profesionales no podemos estar niño por niño. Tiene siempre que haber un cuidador, porque igual el niño necesita cuidados mucho más específicos, tal vez de lo que nosotros vamos a pasar tratamiento, vamos a brindarles cuidado, confort y demás, pero necesita una persona netamente de acompañante. Ya, por ende, la respuesta correcta es la A. Genera situaciones relativamente estresantes. La B no, porque dice proceso de hospitalización en los niños no influye. No, sí influye. ¿No? El proceso de hospitalización en los niños genera trastornos de tipo, no en todos, no genera trastornos si es que el niño está con el familiar o con la mamá o con el papá. Y el acompañamiento familiar durante el proceso de hospitalización en los niños contribuye al incremento de infecciones intrahospitalarias. No. En los servicios de pediatría se acepta papá y mamá para que puedan estar con el niño. Siempre debe haber una persona que esté 100% con el pequeño. Perfecto, colegas. Aprovechamos este pequeño espacio, relájense. ¿No? Hemos estado avanzando muy bien. Y bueno, los invitamos a lo que viene a ser nuestro curso en NADE. Empezamos el 21 de diciembre. Recuerden que el material, así como están viendo que se organiza, se prepara y se lista para ustedes, van a tener acceso al material, a las clases grabadas y los invitamos a participar de este espectacular curso en NADE 2024. Continuamos. Siguiente pregunta, nos dice, en la valoración del niño escolar con estrés, la enfermera identifica que dolor gástrico, eneuresis, cefalea, cambios de hábitos alimenticios, rechazo a cooperar, conducta agresiva o problemas del sueño y conducta agresiva o anorexia y estreñimiento. Para eso vamos a ir a lo que viene a ser una bibliografía muy interesante que es de la Organización Panamericana de Salud y nos menciona específicamente al niño escolar con estrés. Para eso, recordemos, acá ustedes tienen la tablita, como les decía, de la OPS y vamos a ver qué te dice que el estrés puede ocasionar según la edad que tenga, porque es diferente cómo se va a presentar el estrés en un niño, en este caso, por ejemplo, en un lactante, es diferente, en un preescolar va a ser diferente y en un escolar igual va a ser muy diferente y en un adolescente también. Entonces, nos dice a nivel de qué, de un niño escolar, que empezamos a los 7 y 12 años. El niño va a estar retraído, va a tener cambios en patrones de alimentación de sueño y va a ser
agresivo, va a estar agitado, temores exacerbados, aumento de la irritabilidad, deterioro de la memoria y concentración. Pueden haber síntomas físicos o psicosomáticos o incluso sentimientos de culpa. Estamos hablando de un niño escolar. ¿Ya, colegas? Entonces vamos a ver qué sería, si nos basamos en eso, vamos a encontrar problemas de sueño y la conducta agresiva. Entonces la respuesta correcta es la D. Siguiente pregunta, nos dice, usted como enfermero o enfermera realiza la medición antropométrica del lactante y preescolar a fin de identificar posibles alteraciones nutricionales, siendo de una de ellas la desnutrición crónica, la cual es irreversible y afecta el crecimiento y desarrollo. Las niñas y niños con desnutrición crónica van a presentar ¿qué cosa? ¿No? ¿Qué se evalúa en los parámetros cuando nosotros hacemos la evaluación antropométrica? Talla baja en relación a la edad, bajo peso en relación a la edad, o bajo peso en relación a la talla, o talla baja en relación al sexo. Esta ha sido una pregunta que también se ha repetido bastantes veces. ¿Ya? ¿Cuál sería su respuesta? Entonces, para esta pregunta, vamos a ver lo siguiente. Nuestro cuadrito, ¿no? Recuerden que un paciente, un niño que está con desnutrición aguda, va a ser un niño que a nivel de cuando nosotros estemos graficando en nuestro carnet de atención en relación a peso talla, ¿no? Crónico es aquellos niños que tienen a nivel de ¿qué? Talla, edad. Y una desnutrición global es cuando es peso, edad. Nos están preguntando por un niño con desnutrición crónica, que es talla, edad, ¿no? Entonces, vamos a ver que la respuesta correcta sería la A. Talla baja en relación a qué? A la edad. Y entonces, esa sería nuestra respuesta correcta. Siguiente pregunta, nos dice, de acuerdo a la teoría de Piaget, el niño atraviesa por las siguientes etapas, ¿no? ¿Cuál sería como les digo, la teoría de Piaget, Erikson y de Freud, ustedes la tienen que tener. Tienen que recordarla sí o sí. Vamos a ver lo siguiente. Jan Piaget nos habla del desarrollo cognitivo del niño, ¿no? Cómo ese niño va de lo que no sabe nada, prácticamente, porque ustedes recordarán un recién nacido, que los primeros meses solo es para sobrevivir, ¿no? Si ustedes se ponen en ese enfoque, es netamente para sobrevivir. ¿Cómo aprende un niño? ¿Cómo va a ir desarrollando a nivel a nivel cerebral, a nivel de la inteligencia? Vamos a ver que primero va a aprender a través de los sentidos, a través de tocar. Por eso es que es muy importante la estimulación temprana en niños menores de 2 años, incluso menores de 3 años, lo que viene a ser el tacto. Luego viene la preoperacional, que son niños de 2 a 7 años que van a desarrollar la función simbólica, lenguaje oral y escrito, porque recién el niño primero aprende ¿qué? Tocando, luego ya va a empezar hablando y relacionando. Luego ya operaciones concretas donde ellos ya van a tener, pueden hacer operaciones mentales simples, ¿no? Y las formales a partir de los 12 años ya pueden analizar, ya entienden un poco más de la lógica, ya va a ser algo más inductivo, deductivo. Entonces, las etapas son sensoromotora, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Siguiente pregunta, nos dice, en el control de crecimiento y desarrollo a niños de 18 meses a 3 años, al realizar la exploración física, la enfermera ¿qué debe? Recordar. Acercarse gradualmente al niño, sí, correcto, ¿no? Porque ya es un niño de 18 meses, no es como un recién nacido. En general, nosotros cuando atendamos a cualquier niño debemos tener siempre el respeto respectivo y decirle, ¿no? Mateito, te voy a sacar la ropa para pesarte. Mateito o Mateo, mira, vamos a trabajar esto. Pero un niño de 18 meses, cuando ya te está viendo y en ese tiempo empiezan a generar el miedo, el terror a lo que vienen a hacer los centros puestos, a la enfermera, y a decir, no, me va a vacunar, me va a hacer esto y demás. Entonces el niño ya tiene la concepción y tú cuando te quieras acercar a él tiene que ser de una manera respetuosa y gradual. Mantener mínimo contacto físico con el niño hasta que se familiarice, ¿qué dice? Vamos a ver. Permitir que el niño toque los equipos, lo correcto sería que el niño
toque lo que le corresponde también tocar, ¿no? No es que le vas a dar, por ejemplo, todas tus vacunas, pero sí explicarle, ¿no? Lo que viene a ser cómo funciona, por ejemplo, el tallímetro, le podemos explicar para que el niño pierda el temor, porque una vez que se le explica, el niño va a entender poco a poco y va a decir, no, pues me va a pesar, me va a tallar, ¿no? ¿Qué más? Desnudar al niño por completo, no. A un niño ya de 18 meses a 3 años, quitarles absolutamente todo no es lo correcto. Ya no. Hacemos en ese caso el descuento. Y evitar que los padres estén cerca durante la exploración tampoco, eso no es correcto. Recuerden que todo niño menor o toda persona menor de 18 años sí o sí tiene que entrar a consultorio médico, enfermero, odontológico, obstetricia, o de obstetricia, sí o sí tiene que entrar con una persona mayor, con su tutor, su apoderado. Por ende, la respuesta correcta sería uno, 2 y 3. La C. Siguiente pregunta. Nos dice, las intervenciones que realiza el profesional de enfermería para disminuir los casos de anemia infantil, ¿cuáles son? Promover la alimentación complementaria rica en hierro de origen animal. Reforzar la alimentación administrando suplemento de hierro. 3, promover la lactancia materna exclusiva. 4, promover la lactancia mixta. O 5, ofrecer alimentos libres de gluten. ¿No? Entonces, como les digo, anemia también es un tema que al menos una o dos preguntas sí o sí les van a venir. Vamos a ver que en este caso, ya, acá. Promover la alimentación complementaria rica en hierro, sí. De origen animal de preferencia, sí. Nosotros estamos promoviendo que se hagan recetas de que la alimentación sí o sí tiene que ser en hierro para prevenir anemia. ¿Ya? Reforzar la alimentación administrando suplemento de hierro, claro, estamos a la fecha trabajando con el hierro polimaltosado, sulfato ferroso en gotas o en jarabe. Promover la lactancia materna exclusiva sí es función y pilar fundamental del trabajo de enfermería. Promover la lactancia mixta no, a menos que se requiera o se necesite. Y ofrecer alimentos libres de gluten no tendría que ver directamente con el tema de la anemia. Entonces, nuestra respuesta correcta sería uno, 2 y 3. Siguiente pregunta. Nos dice, las medidas de prevención de la anemia que debe considerar el profesional de enfermería son las siguientes. Control de parasitosis intestinal, promoción de la vacunación segura, promoción de alimentos ricos en hierro, inicio de la lactancia materna o promoción del consumo de agua segura. Me van a decir, licenciada, todas son correctas. Claro, todas al final tienen su punto y su porqué. Y está bien, sí. Pero acá lo que tenemos que recordar es lo siguiente. ¿Cuál son prioritarios? ¿Cuáles son los más importantes? Y vamos a recordar esta tablita. ¿Ya? Y ahorita me van a decir por qué. ¿Ya? Nosotros tenemos para la prevención de anemia que asegurar y la promoción de alimentos ricos en hierro, sí. Por eso las campañas a nivel nacional, a través de redes sociales, a través de charlas, incluso los municipios ya se han unido a promocionar alimentos ricos en hierro. Hay municipios que están llevando una vez al mes, por ejemplo, lo que viene a ser sangrecitas en lata, entregan el programa mismo. Entonces, aparte del sulfato y demás, aseguramos los alimentos ricos en hierro. El inicio de la lactancia materna es importante. Acá mismo dice, mire, protege la salud y nutrición del niño y garantiza la ingesta de hierro. Entonces, también es una medida preventiva. Y la promoción del consumo de agua segura, claro, porque un niño que consume agua segura no va a tener acceso ¿qué? A los parásitos. Entonces, prioritarios son 3, 4 y 5. Puede ser control de parasitosis y acá abajo se menciona el uso de antiparasitarios. El control de parasitosis se hace a partir del año, directamente en lo que vienen a ser nuestros controles CRED, pero vamos a ver que prioritario es la promoción de consumo de agua segura. La vacunación segura también es parte de lo que viene a ser el control integral que se le hace al niño, pero prioritario directamente para la anemia no va muy relacionado. Entonces, 3, 4 y 5. Siguiente pregunta. Nos dice, también pregunta de examen. La dosis de hierro polimaltosado que le corresponde a un niño de 9 meses con 8 kilos de peso y con anemia, ¿qué? ¿Cuál es? Te da un niño de 9 meses, vamos a sacar lo más importante, con, a la fecha tiene 8 kilos exactos y es un niño con anemia. En este caso, la dosificación cambia y va a variar, no es la misma. ¿A qué me refiero con esto?
Se hace la clasificación si es un niño a término o es un niño prematuro. Uno. Dos, se va a hacer la clasificación de si es el niño con anemia o sin anemia. Para eso, cuadrito. Igual, ese es un cuadrito que les va a ayudar, ¿no? La dosis preventiva, ¿no? Como tal, es 2 miligramos por kilo al día. Eso yo le voy a dar a mi niño sin anemia, ¿ya? Y la dosis terapéutico es si es un niño con anemia y es a término con buen peso, le voy a dar 3 miligramos. Y si es pretérmino o bajo peso, le voy a dar 4 miligramos. Me dice que mi niño pesa 8 kilos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le tengo que dar 3 miligramos porque es un niño o una niña con anemia. Entonces, 3 por 8 porque me dice que son 3 miligramos por kilo. Mi niña pesa 8 kilos, entonces 3 miligramos por 8 al día yo le voy a dar 24 miligramos de esto, de lo que viene a ser la presentación ya sea de hierro polimaltosado o sulfato ferroso en gotas. Acá viene la pregunta, ¿cómo yo convierto estos 24 miligramos en gotas? Yo no le puedo decir a la mamá, señora, dele 24 miligramos. Yo, para mi historia clínica, para saber exactamente cuánto le estoy dosificando, sé que son 24 miligramos, pero yo no le voy a decir a la mamá 24 miligramos. Al contrario, yo lo tengo que convertir esto en ¿qué? En lo que viene a ser en gotas, que es directamente lo que le va a dar la mamá al niño, porque ella es la que le va a dar todos los días. Entonces, la fórmula es la siguiente. Lo que viene a ser el peso del niño. ¿Por qué? Por la dosis. ¿Cuál es la dosis? 3 miligramos. ¿Sobre qué? Sobre la concentración del hierro polimaltosado. ¿Y cuál es la concentración de hierro polimaltosado? 2,5. Recuerden eso. ¿Cuál es la concentración del sulfato ferroso en gotas? 1,25. ¿Y cuál es lo que viene a ser la presentación del sulfato ferroso en jarabe? Es de 3. No olviden eso. Y acá solo el hecho es reemplazar y ya tenemos la fórmula. 8 por 3 sobre 2,25 es 9,6. Eso lo voy a redondear. Recuerden que a partir de 5 se redondea. Eso quiere decir que la mamá le tiene que dar 10 gotas todos los días. ¿No? En este caso, si hubiera salido 9,4, sí, solo le tendría que dar 9 gotas. Pero salió 9,6, entonces son 10 gotas. Entonces, la respuesta correcta son 24 miligramos, que el niño tiene la dosificación, y a nivel de gotas son 10. Siguiente pregunta, nos dice, según la norma técnica que aún está vigente del 2017, que es la 137, te dice que para el control de crecimiento y desarrollo del niño o la niña menor de 5 años, el esquema de periodicidad de controles de nuestros niños de 1 año a 1 año 11 meses, el total de controles, ¿cuánto es? Nos está hablando de un niño de 1 año y 1 año 11 meses. ¿No? Porque en menores de 1 año, vamos a hacer acá la tablita, menores de 1 año son mensuales, es una vez al mes dándonos 11 controles. En niños, a partir de lo que viene a ser, a partir del año hasta el año 11 meses, el control es cada 2 meses, dándonos un total de 6 controles. Y a partir de los 2 años, 3 años, 4 años, los controles son cada 3 meses, dándonos al año un total de 4 controles para los 2 años, ¿no? 4 controles, para los 3 años, 4 controles, y para los 4 años, 4 controles. Pero nos pregunta por este grupo de edad, que nos lleva a ¿qué? 6 controles cada 2 meses, ¿no? Entonces la respuesta correcta es la B. Siguiente pregunta, nos dice, conforme avanza la edad del niño, los requerimientos del hierro hemínico son mayores. Las fuentes donde se encuentran este tipo de de hierro son hígado, carne, sangrecita, menestra y verduras verdes, galleta con hierro fortificado o alimentos fortificados y legumbres. Todos son fuentes al final de hierro, ¿no? Y actualmente también hay estas galletitas con hierro fortificado que son muy buenas, ¿no? Porque tienen hierro también que ayudan a prevenir lo que viene a ser la anemia. Pero te está hablando del hierro hemínico. Y aquí vamos a recordar el hierro en y el hierro no en. ¿Recuerda?
Para eso, brevemente, ¿no? Lo que les digo, el hierro en y el hierro no en. El hierro hemínico como tal es aquel que se encuentra directamente en los alimentos de origen animal. Esa ha sido pregunta de examen. Hace poco igual vino una pregunta, pero lo convirtieron para gestante. Entonces, esos se encuentran directamente en el hígado, la sangrecita, el vaso, el bofe. Y el hierro no hemínico es ese hierro no en que se encuentra en los alimentos de origen vegetal. Recuerden, no en vegetal, hierro en origen animal. Entonces tenemos el hierro en y el hierro no en, ¿ya? Entonces la respuesta correcta es la A, hígados, carnes y sangrecita. Siguiente pregunta, nos dice, en el balance hídrico, en el servicio de pediatría, los parámetros de ingresos y egresos a considerar, ¿cuáles son? Uno, ingresos se considera todo por vía oral, vía endovenosa y agua de oxidación. Dos, pérdidas insensibles se suman a los egresos. Tres, eliminación de heces, orina y secreciones se considera en los egresos. O cuatro, agua de oxidación se suman a los egresos. Y cinco, en pacientes quemados no se repone el exudado. Acá ha sido, no recuerden mucho a nivel de pediatría, Irán, no he rotado por ese servicio, recién voy a rotar, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Qué será? Vamos a ver que en este punto, por ejemplo, es muy parecido a un balance hídrico en adultos, o sea, no hay mucha diferencia. Lo que varía son las fórmulas, básicamente para calcular pérdidas insensibles, se tiene que sacar la fórmula de superficie corporal, que también ha sido pregunta de examen, así que anótenlo, por favor. Y vamos a ver que acá, ingreso se considera todo por vía oral, vía endovenosa y agua de oxidación, correcto, verdadero. Las pérdidas insensibles se suman a los egresos, correcto, verdadero. Dice. Eliminación de heces, orina y secreciones se considera en los egresos, claro, porque es todo lo que está saliendo de mi paciente, ¿no? El agua de oxidación se suma en los egresos, falso. ¿Por qué? Porque el agua de oxidación se suma en los ingresos, ¿no? Justo acá le estoy marcando verdadero. En pacientes quemados no se repone el exudado, falso. ¿Por qué? Porque sí se repone. Entonces ya tienen su respuesta. Verdadero, verdadero, falso, falso. Siguiente pregunta, nos dice, el niño JCD de 9 años es llevado a emergencia pediátrica acompañada de su madre por dolor abdominal inespecífico desde hace varios días. Su madre refiere pérdida de apetito en la última semana con cambios de humor. Está triste y está retraído. Actitud de rechazo de ingresar a clases virtuales del colegio y se niega a participar de las actividades extraescolares y no se contacta con sus amigos. Hace 2 días no entra a clases y no está revisando su teléfono como lo hacía antes. El tipo de maltrato al que está expuesto es. Esa pregunta es del 2021 a raíz de lo que viene a ser la pandemia, por ejemplo. En este caso vamos a ver que te dice que un niño, él no va a clases, o sea, él está haciendo a la fecha clases virtuales. ¿Ya? Y vamos a ver que te dice que no está revisando su teléfono como lo hacía antes. Entonces, ¿sería maltrato físico? No, porque para el maltrato físico tendría que haber contacto y él no está yendo a clases, ¿no? Porque te dice clases virtuales, ¿ya? Entonces, no podría ser maltrato físico. Maltrato entre iguales, que sería el bullying, podría ser, pero hay un maltrato entre iguales porque es el ciberbullying. ¿Por qué? Porque te dice que no está revisando su teléfono como lo hacía antes. Entonces, nuestra respuesta correcta es la D, ¿no? Que es, vamos a mencionar que es cuando el niño, o la niña o el adolescente se siente molestado, avergonzado, humillado y demás. Y esto va a generar a través de qué? De lo que viene a ser a raíz del internet. ¿Ya? Siguiente pregunta. Nos dice. El maltrato infantil es un delito. La responsabilidad y el castigo recaen en el abusador. Se puede prevenir protegiendo a los niños, reconociendo y previniendo el abuso, y la enfermera identificará y aplicará las siguientes estrategias. Garantizar la seguridad del niño, ofrecer al niño distractores, evaluar el ambiente en el que se desarrolla, escuchar y comprender para evaluar su autoestima o dimensionar el caso. Si estamos hablando de maltrato infantil, nosotros como profesionales, ¿qué hacemos? ¿Garantizamos la seguridad del niño? Por supuesto. ¿Ofrecemos al niño distractores? No. Y me dirán, ¿por qué no? Porque no estamos viendo el problema real. Nosotros es como que has sido vulnerada, que yo te ofrezco un celular, una tablet, te va a ayudar a mejorar el problema, porque el problema no es ese, el problema es otro.
El problema ha sido el maltrato o ha sido la violencia que han ejercido en ti. Entonces, no. Evaluar el ambiente en el cual se desarrolla, sí. Escuchar y comprender. En ese punto, el escuchar la entrevista terapéutica que vimos en lo que viene a ser enfermería fundamental es importante. Y dimensionar el caso a nivel de dimensionar es ir contando por ahí lo que ha pasado para que el niño se sienta más expuesto. No, ¿no? Entonces, mi respuesta correcta sería 1, 3 y 4. Sería la B, ¿ya? La B. Perfecto. Hemos culminado, colegas, nuestra sesión número 2, salud del niño. Espero que haya sido de su agrado. Y no se olviden de, si desean, están con ganas de prepararse para el ENAE, ya están a puertas de dar este importante examen, que este es un examen que ustedes sí o sí tienen que tomar en consideración porque las notas van a ser, van a repercutir mucho en lo que viene a ser parte de a dónde se van a ir para hacer sus serums. Recuerden que nosotros contamos con estas clases que tienen un costo relativamente módico y vamos a ver que se va a trabajar punto por punto, explicación por explicación, se va a trabajar banco de preguntas, se va a trabajar parte de la teoría y ahí ustedes tienen el cronograma que van a ver la programación. Vamos a trabajar desde el 21 de diciembre hasta el 31 de enero. Se va a trabajar toda esa fecha para que ustedes puedan rendir un muy buen examen. Y pueden suscribirse a nuestro canal, vamos a estar subiendo bastantes videos, información a nivel de lo que viene a ser la carrera de enfermería. Cuídense, colegas, hasta otra oportunidad.